Hola, ¿qué tal? En este video vamos a ver un ejemplo de inducción matemática, ¿sí? Donde no se cumple la inducción matemática, o sea, donde resulta, la proposición resulta falsa, ¿sí? No se cumple para todo este n natural. Nos dice demostrar por inducción matemática que la proposición es verdadera para todo n que pertenece a los naturales. En este ejemplo no voy a tomar en cuenta el cero como natural, voy a tomarlo en cuenta desde 1 en adelante, ya que si lo tomo desde cero, pues obviamente, evidentemente aquí podemos ver que va a haber una división entre cero, y la división entre cero pues no existe, ¿sí? Entonces vamos a, nada más esa es la única observación, ¿ok? Vemos aquí que tenemos nuestra PDN, que PDN quiere decir que es toda esta expresión, PDN, así se llama, por eso le puse PDN igual a todo esto, esta expresión sí es igual a PDN, pero bueno, aquí podemos observar una suma, ¿sí? Esa suma debe de ser igual a una cierta expresión. Ajá. Vemos que comenzamos en 1 y lo multiplicamos por el número que le sigue, 2. Y luego en el siguiente término tenemos ese mismo número y multiplicado por el número que le sigue, en este caso es el 3. Y luego en la siguiente expresión tenemos ese mismo número multiplicado por el número que le sigue, en este caso es el 4. Y así sucesivamente. Parece que ese es el patrón que hay que seguir. Y evidentemente aquí tenemos igual el número, ¿sí? El número, en este caso podemos imaginar como que esta n fuera el 3 y este n más 1 fuera como el número que le sigue, en este caso el 4. Y todos sus numeradores son unos. Entonces nos pide demostrar que toda esta expresión de la izquierda, ¿sí?, tiene que ser igual a la expresión de la derecha, para todo n que pertenece a los naturales. Entonces vamos allá, vamos a escoger una n cualesquiera. Ustedes pueden probar para cualquier n. En este caso yo voy a probar para un número fácil, para n igual a 1. Entonces, si n es igual a 1, tenemos que donde haya n ponemos un 1. Entonces vemos que vamos a multiplicar el 1, ¿sí?, por el número que le sigue. Entonces es 1 más 1, 2, o sea, es nada más, es únicamente este término, porque empezamos en 1. Entonces todo esto de aquí no lo tomamos en cuenta. Y esto tiene que ser igual a ¿qué? A 1 sobre ¿qué? 1 más 1. Y esto, pues evidentemente va a ser igual. Entonces va a ser 1 sobre 1 más 1, va a ser 2. Y aquí 1 más 1 va a ser 2. Entonces tenemos que es un medio, o sea, la igualdad se cumple. Por lo tanto, es verdadera para n igual a 1. Muchos profes dirán, pues de aquí ya podemos comprobar que es verdadera para n igual a 1. Ahora podemos comprobar para n igual a k o k más 1. Pero yo les voy a decir que no. Primero asegúrense de que su suma se cumple, porque si no se cumple, pues no tendría caso que hicieran para k y luego para k más 1. Entonces, con un número natural, el que ustedes quieran, que por lo regular no les recomiendo que sea 1 porque es el más fácil, si no se cumple para ese número, pues ya no se cumplió para todos los naturales, obviamente. Entonces yo le voy a comprobar para otro número, ¿sí? En este caso pues yo quiero que se pruebe para un número 5. Entonces ponemos, si n es igual a 5, o sea, tenemos que llegar a esta expresión, ¿sí? Tenemos que llegar a esta expresión, en donde 1 tiene que ser igual a 5, ¿sí?, por 5 más 1. Tenemos que llegar a esta expresión. O sea, tenemos la suma, ¿sí? Suma. Y tenemos que llegar hasta esta expresión. Entonces, tenemos que llegar a esta suma, ¿sí? Porque dijimos que pues va a empezar en el 1 y va a ser multiplicado por su número que le sigue, y luego el siguiente término va a ser este mismo número multiplicado por el que le sigue, y luego este mismo número aquí en el siguiente término y multiplicado por el que le sigue. Va a seguir ese patrón, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que hacer la suma hasta esta expresión, o sea, 5 más 1, 6. Entonces tenemos toda esta suma de aquí. Entonces, si ustedes hacen esto en su calculadora, y esto pues es 5, 5 más 1 es 6. Si hacen eso en su calculadora, esta parte de aquí, toda esta suma, les debe de dar 2 tercios.
Y esta parte de aquí, pues evidentemente 5 más 1 es 6, y aquí es 5, ¿no? Entonces, 2/3 no es 5/6. Esto es una igualdad, o más bien no es igualdad, es una diferencia. Entonces, esta igualdad es patética, ¿sí? Puesto que 2/3 no es igual a 5/6, por lógica, ¿verdad? Entonces, y aquí no tendría caso que comprobáramos para acá. Entonces, de una vez concluimos y damos la respuesta, que por lo tanto, nuestra expresión P de n es falsa para n igual a 5, y por lo tanto, nuestra expresión P de n no se cumple para todo número natural. O sea, ya con uno que no se cumpla, ya no se cumplió para todos. Nos vemos en otro video. Hasta la próxima.